Dios le bendiga, bienvenidos a Restauración en un programa súper especial, súper especial. Wow. Tenemos un formato súper especial en esta entrega y antes de iniciar con el plato fuerte que tenemos con ustedes, vamos a dejar que los hermanos se presenten porque se ve que no estoy solo aquí, ¿verdad? Ay. Adelante. Oh, mi gente de Restauración, Dios le bendiga. Yo creo que ya los que están acostumbrados a ver la entrevista y a ver el programa saben la identidad de uno, Víctor Alfonso, de este lado, y traemos una palabra sobrenatural. Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga. Mi nombre es Ariel Espíritu Batista y estamos aquí nueva vez. Nueva vez, tipo está comeback, de vuelta. Dios le bendiga, mi nombre es Rachel. Dios le continúe bendiciendo. Betty Gómez de La Rosa. Dios le bendiga. Mi nombre es Jesús de la Rosa. Somos de la familia Restauración. Sí, tenemos un tema interesante, ya que nosotros, en nuestra mitología cristiana, hemos creado unos cuantos personajes que aunque la Biblia lo menciona, no lo menciona de esa manera. Y queremos hablar de el enemigo de la justicia, de Satanás. Hay un Satanás que parece no ser el mismo que la Biblia establece, al cual muchos cristianos se enfrentan en su diario vivir. Por ejemplo, la Biblia en varios pasajes habla de la actuación de Satanás y en muchas de ellas él pide permiso para actuar. O sea, se le otorga un permiso para actuar muy diferente a lo que el cristiano de hoy en día presenta. Por ejemplo, el cristiano de hoy en día, si choca con un palo, se dan un pie, fue el diablo. Si se le quema el arroz, fue el diablo. Si no tiene para comprar el aceite, si se le enferma un hijo, o sea, al parecer Dios no tiene como el control y el dominio de la vida de esa persona. Y hemos creado un diablo que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, y la Biblia no presenta a Satanás de esa manera. Así que vamos a dar inicio a este tema y vamos a dejar que nuestro hermano Víctor Alfonso dé su opinión con respecto a este tema. Wow, Dios es bueno, mi hermano Robert, porque a pesar de todo lo que nosotros podemos vivir en esos acontecimientos, nosotros sabemos que hay un Dios poderoso que nos guarda y que nos cuida en medio de toda esa adversidad. Fíjate, la gente tiene un entender, un conocimiento acerca de Satanás erróneo. ¿Por qué te digo que tienen un conocimiento erróneo? Porque como tú decías al principio, para ellos todo es el enemigo, todo es Satanás. Nosotros sabemos, no podemos ignorar que el enemigo tiene poder. Porque el mismo Dios dice que no podemos como echar de menos el poder de Satanás, ¿me entiendes? No podemos echar de menos las maquinaciones del diablo, que el Señor lo reprenda, porque sabemos que Él tiene poder. Ahora bien, nosotros sabemos que el poder que Satanás tiene es un poder limitado. Porque él no puede actuar por sí mismo. De que yo voy a atacar a Robert, voy a atacar a fulanito, a Frenceo, porque él tiene poder y él puede hacer lo que él quiera. Entonces, yo creo que muchas veces, cuando la gente está hablando de Satanás, que Satanás tropezaron, que es Satanás, que mira, yo sentí un dolor de cabeza, eso es el enemigo. Wow, me duele la espalda. No, eso tiene que ser una malicia, varón. Mire, hay gente que hasta en la sopa, como dicen, ven al enemigo. Pero yo soy de lo que digo que no todo lo que le pasa al ser humano viene del enemigo. Yo creo que muchas veces Dios está en el asunto, algo te quiere mostrar, algo Dios quiere hacer para poder llevarnos a otro nivel. Yo veo a Satanás como un enemigo con poder, pero no con autoridad. Porque para tú tener autoridad sobre algo, tienes que tener legalidad sobre eso. Y el creyente se supone que es propiedad de Dios. Cuando Jesús iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní, le dijo a Pedro: Simón, Simón, el enemigo lo pidió a ustedes
para ser zarandeado como trigo. Él no dijo, el enemigo viene, de que yo me vaya, va a acabar con ustedes. No, el enemigo vino, pidió un permiso allá, se le otorgó y lo va a zarandear a ustedes como trigo. Pero no dice que se iba a pasar la vida entera zarandeando a los discípulos. Es como tú dices, los procesos en la vida del creyente mayormente son voluntad de Dios para exhibir su poder sobre la debilidad del ser humano. Écheme fresco, que creo que se me fueron un par de neuronas ahí. Y nosotros inmediatamente empezamos un proceso, en vez de investigar qué está sucediendo, empezamos hasta ahí a reprender, a echar fuera y a declarar guerra sin conocer qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Ahora, ¿ustedes qué tipo de experiencia me pueden mencionar que ustedes han visto que no son bíblicas, que se le atribuyen a Satanás en nuestra actualidad? Pastor, dele ahí. Ejemplo, yo para algunos cristianos estoy en pecado y soy del diablo. Quizá porque tengo una camisa manga corta, quizá porque Dios mío, qué locura. use un reloj, quizá porque me pele un poquito alto o muy bajito, quizá esté en pecado. Y para algunos que el tema es el enemigo de la Biblia y el enemigo de muchos cristianos de este tiempo. Y yo colaborando con lo que decía el hermano Robert y Víctor Alfonso, la Biblia nos habla de que hay reglas, hay normas, hay códigos que la cual nosotros violentamos. También yo digo que hay momentos que nosotros somos zarandeados, tenemos una prueba, estamos pasando por ciertas dificultades que el Señor la permite, pero también nosotros muchas veces abrimos brecha, una puerta, y la Biblia habla de eso en Mateo capítulo 7, versículo 13, 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, y muchos son los que por ella entran, muchos son los que se pierden. Entrar por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta, porque estrecha es la puerta. Angosto es lo mismo. Entonces son pocos los que por ella entran. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dependiendo cómo esté nuestra vida espiritual, qué estemos haciendo, si le estamos dando el permiso legal al enemigo, entrando por la puerta ancha, haciendo todo, no tenemos un control y entramos en el pecado. Bien, cuando entramos en el pecado, entonces estamos entrando por la puerta ancha, le estamos dando un permiso. Eso es como cuando vamos al banco y buscamos un préstamo y ponemos en garantía un carro o una casa. Si nosotros fallamos con ese préstamo, no pagamos, nos atrasamos 5, 3, 4 meses, el banco tiene el permiso para llevarnos nuestra casa, para llevarse el carro. Entonces eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros violentamos una norma de Dios y pecamos, el enemigo tiene derecho para azotar nuestra vida. Pero no es que él hace lo que quiere, nosotros haciendo su voluntad. Y ya con esto termino, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de vosotros huirá. O sea que el diablo no puede hacer lo que él quiera en nuestras vidas si nosotros estamos caminando de acorde a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer una pregunta inquietante. ¿Tiene el cristiano el poder y la autoridad de enfrentar al diablo de tú a tú? Bueno, a mi entender no. Porque el poder que nosotros, o sea, lo que nosotros procesamos viene de Cristo. O sea, viene por el sacrificio de Cristo. Ya de tú a tú el cristiano no puede si Dios no le da la autoridad. Porque ni siquiera el arcángel Miguel, cuando contendió con Satanás, no refirió juicio de maldición para él, sino que el Señor lo reprendiera. Oh, pero hay esta gente que dice, el diablo del diablo, te va a llevar el diablo, y el demonio se lo va a llevar el diablo. Así es. Pero al igual que hoy en día, los cristianos tendemos a todo lo que nos ocurre, tales como enfermedades,
decir que vienen de Satanás. Muchas veces las enfermedades son procesos en los cuales el mismo Dios nos pone para perfeccionarnos. Al igual que no podemos negar que la Biblia también nos habla de que el espíritu maligno que venía a Saúl era enviado por Dios. O sea, no era que Satanás iba y hacía con Saúl lo que él quisiera, sino que Dios lo enviaba. ¿Entiendes? Sí, hay cosas que Dios envía a la vida del cristiano que también hoy en día se lo achacan a Satanás. O sea, la Biblia presenta a un Satanás actuando como en 4 ocasiones. En Génesis con Adán y Eva, Sí. en Job, Judas, creo que fue que tú dijiste trae cámara. Y cuando tienta a Jesús en el desierto. Entonces, todo el protagonismo que ha recibido Satanás en el día de hoy, no es porque él lo tenga, Sí. es porque nosotros se lo hemos atribuido. Miren, lo que la gente no entiende de las puertas espirituales y demás, es que el enemigo está muchas veces ajeno a tu vida. Y tú eres el que lo llamas, literalmente lo llamas con actitudes que tú tomas. Por ejemplo, hay gente que cuando se levanta, su primera oración es: yo ato, yo reprendo, yo echo fuera los demonios, los principados, lo que sé yo qué. No hay en su boca un cántico nuevo de alabanza, no hay una paz. O sea, su oración se refiere a su primera oración de la mañana, se refiere primero a enfrentar la tiniebla que dirigir una alabanza, una adoración a Dios. Y yo entiendo que las puertas espirituales que se abren, o los portales espirituales, como muchos dicen, espirituales que se abren, no es porque el enemigo te ataque, sino porque tú lo invocas, lo llamas a tu vida. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo digo que realmente es así como tú estás diciendo. Y también yo he podido observar de que muchas veces el enemigo, qué sé yo, nosotros como que le abrimos la puerta al enemigo muchas veces. ¿En qué sentido? Claro, porque nosotros muchas veces, como tú decías, el enemigo ni siquiera está pensando en nosotros y nosotros somos los que le estamos provocando, muchas veces mencionándolo tanto. Habemos cristianos que si no mencionamos al diablo, nosotros no hablamos realmente. Y el enemigo no tiene que ver con todo, realmente, como decía. Muchas veces también acontecen cosas en nuestra vida. Es porque nosotros somos que lo provocamos. No es que el diablo está ahí, sino somos nosotros que lo estamos provocando. Actuando de una forma errónea o de una forma realmente que no va de acorde a lo que realmente se debe de actuar o como se debe de actuar en el momento. Pero hay personas que todo se lo achacan al diablo, como estamos diciendo. Si le pasa algo, si se da un majón, el diablo. Si se da un fuetazo en un dedo, el diablo. El diablo no está en todos lugares, como están diciendo estas personas aquí. El diablo tiene su lugar por ahí. No sé dónde está, ni quiero saber tampoco. Sí, realmente, no sé dónde está, ni quiero saber. Pero realmente, hay personas que yo me he fijado que en muchas ocasiones se desenfocan de Dios. Empiezan dando una exhortación de parte de Dios y se desenfocan totalmente de Dios. Y todo lo que hablan es del diablo. Y eso es algo erróneo totalmente. Y el enemigo va a dejar de adquirir tanta fuerza, porque eso es lo que le estamos dando, fuerza, vamos a decir, por decirlo así, él está lo mencionando tanto. Cuando nosotros empecemos realmente en nuestros sermones, donde quiera que estemos, a dejar de mencionarlo a él y empezar a mencionar más a Jesús, empezar a mencionar más a Dios. Cuando empecemos a mencionar más a Dios, vamos a empezar a ver un cambio en nuestra vida, porque muchas veces nosotros mencionarlo tanto, le damos la potestad de que Él llegue en esos momentos y haga lo que Él quiera hacer con nuestra vida. Wow, ¿tú crees? Muchas veces actuamos de una manera mal también. Y ahí le estamos abriendo como un espacio. Por ejemplo, cuando fallamos, le estamos abriendo un espacio al enemigo. Cuando nos desconectamos de Dios, o cuando actuamos de una manera mal, cuando hablamos mentira, cuando pecamos, ahí le estamos abriendo como un espacio al enemigo, realmente. Y es necesario de que entendamos de que debemos de meter más a Dios y sacar más al enemigo. Sacar esa palabra de nuestra boca. Amén. Yo antes de pasar a Víctor Alfonso, que tiene mucho que decir, yo voy a contar una anécdota que me dio mucha risa de una joven. Ella dice, yo agarré y pelé mi yuca
la puse a hervir en la estufa ahí, tapé mi yuca y le puse un trapito arriba de la tapa. El trapo cogió fuego. Yo dije, Dios reprenda al diablo. Y yo le dije, ¿en serio? Le dije, cuando tú pusiste el trapo ahí, tú no pensaste que en el fuego calentándose se podía quemar. ¿Qué tiene el diablo que ver con eso? Es una cruda realidad de lo que vivimos nosotros como creyentes. Y eso pasa por la poca información bíblica que tenemos. Cuando tú te lees la historia de Job, tú te das cuenta que si el diablo atacó la vida de Job, fue porque se le dio un permiso de que lo haga. Y Job, siendo atacado por el diablo, nunca se refirió al diablo. Todo el tiempo se refirió a Dios. Incluso cuando la mujer le dijo, pero maldice tuyo y muere, él le dijo, pero vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Tú hablas como cualquiera, mujer, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, nosotros como creyentes, hubo alguien que me dijo, todo lo tuyo es Dios, sí, todo lo mío es Dios. Y yo prefiero que todo lo mío sea Dios. Porque lamentablemente el único que puede apartar al enemigo es el poder de Dios sobre mí. Si yo no hablo de Dios, tengo problemas. Así es. Arrecia enviado. Así es. Mira que yo he estado escuchando las opiniones de cada uno de los hermanos que están aquí. Y mira, y es que es verdad, amado. Tengo tengo como la mente cargada para poder dar la siguiente pincelada de lo que yo he podido escuchar a través de ustedes. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que primera de Juan, creo que capítulo 5, versículo 19, habla de que sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Yo estaba analizando en ese versículo y nosotros entendemos, hay mucha gente que exageran en el sentido de Satanás, verdaderamente exageran porque se creen a un nivel tan espiritual de que ellos entienden que todo lo que se está moviendo, todo lo que es el enemigo. Ahora, entendemos que tenemos una lucha y la lucha es contra el enemigo, porque nosotros, inmediatamente nosotros seguimos a Dios, tenemos una lucha. Ahora bien, tenemos que entender que la lucha primordial que tenemos no es con Satanás. La primera lucha que tenemos es con nosotros mismos. Ahí es que viene el problema, nosotros mismos. Cuando nosotros mismos venzamos, así que se dice, venzamos a aquel hombre que tenemos, esa malicia que hay, que uno de hablar mentira, de fornicar, de hacer tantas cosas, entonces ya nosotros vamos a vencer al enemigo. Cuando el versículo que estaba hablando de Santiago, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él volverá a nosotros, te dice, resístelo, te está diciendo que él va a forzar. Porque también tenemos que entender eso. Te está diciendo, resístelo. O sea, cuando él venga con las ofertas, resístelo. Sabemos que nosotros tenemos algo, nuestra propia concupiscencia, que nos puede arrastrar a lo que él nos ofrece, pero él va a venir ofreciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser probados como el oro y Dios va a permitir en ciertas ocasiones, por eso tenemos que tener eso claro, que no todo viene directamente de Satanás, directamente, hay cosas que vienen de él, pero no es que él directamente, de que yo voy a hacerle esto a fulano, no, él primero tiene que pedir un permiso a Dios. Ahora bien, ¿con quién es que él pide el permiso? No con todo el mundo. No. Con todo el mundo él no va a pedir el permiso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuáles son los de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Pero el mundo entero... O sea, que todos los creyentes no hacen la voluntad de Dios. No, te estoy haciendo específico. Ahí ya, ¿me entiendes? Ya. Él está haciendo una separación. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla del mundo entero, hay una separación también ahí. Porque Jesús decía, nosotros no somos del mundo. Cuando Jesús dice, nosotros no somos del mundo, y este versículo dice, el mundo entero, hay una separación. No nos está incluyendo a nosotros ahí. A los creyentes reales. A los reales. Sí, no, para que no se me pongan en el creativo. Para que no se turla. Los creyentes reales no se están agregando ahí. Está hablando del mundo. ¿Cuáles? Los que están en el mundo, que no están bajo la cobertura de Dios, que son criaturas que hasta que no decidan aceptar a Jesucristo, no van a pasar a ser hijos
Entonces, eso son lo que dice el mundo. Ahora bien, Satanás tiene una legalidad sobre esas personas. ¿Por qué? Porque él dijo en el mismo libro de Lucas, capítulo 4, cuando tentó a Jesús, comenzó a hablarle y le dijo, todos estos reinos de la tierra, todo estos poderíos, se le entregó cuando Adán peca, a Satanás se le da toda la autoridad de la tierra y todo lo que está en el mundo. Él tiene la autoridad. Ahora bien, el cristiano que camina bajo la voluntad de Dios, el cristiano que guarda la palabra, que está integrado a Dios, Satanás no puede hacer lo que él quiera con él. Satanás no se puede meter en su sopa de que llegué yo. Satanás no se puede tocar su familia porque él es Satanás. No. Dice la Biblia, porque yo sé que yo te dije que iba a hablar un poquito de eso. Tenemos que entender lo que dice la Biblia, porque nosotros estamos bajo una cobertura. La única cobertura que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, siempre y cuando, como yo te digo, nos mantengamos bajo la cobertura de Dios. Cuando Satanás se acerca a Job, él no lo atacó, de que dame atacar a Job. Ahora, yo digo, porque como digo una cosa, digo la otra. Me parece a mí que Satanás, antes de darle la pincelada a Dios, como que dio unos pasitos alrededor de Job. ¿Tú sabes por qué? Porque él fue y dijo, ¿cómo Job no te va a ser fiel si tú has puesto un cerco a su alrededor? ¿Cómo él se dio cuenta que había un cerco alrededor de Job? ¿Cómo él se dio cuenta? Era que él parece como que iba a meter la cuchara y cuando vio ese cuadrón de ángeles guardando a Job, dijo, espérate, que este hombre hay que hablar con el jefe porque a este yo no lo puedo atacar por atacarlo. Ahora bien, ¿por qué había un cerco alante de Job? Porque Job era un hombre justo. Era un hombre que estaba... El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces yo soy de lo que digo que yo creo que Satanás tiene ciertas legalidades sobre aquello, para que no me malinterprete y digan, pero el varón, ¿qué es lo que está hablando el varón? Porque nosotros tenemos que dar una palabra que venga de la Biblia, algo que se pueda entender. El que no está bajo la cobertura de Dios, se murió. Satanás tiene legalidad sobre él. Y sobre aquellos creyentes que tienen un pie adentro. ¿Cómo así, varón? Se murió. No, porque hay que ser real. Que tenga uno afuera y uno adentro, hay problemas, porque también hay una legalidad. Ahora, para yo concluir con mi punto de este tema, hay gente, para que entiendan también, porque como decía, digo una cosa y digo la otra. Recuerden que Satanás tiene poder. No podemos darle la espalda al poder que él tiene. Yo escucho que hay gente que dice que se murió el diablo. Y lo tienen como un mito ya. Dice que se murió el diablo, que yo lo piso. Y cuando, a veces, yo no sé si tú te has dado cuenta que en algunos cultos hay gente que tú lo ves y que lo tengo pisado debajo de los pies. Y que esto, y que aquello. Amado, y el enemigo lo que te está haciendo una rosita, esperando, te tiró un chin de maíz aquí, tú no te lo comiste, pero le llegaste que fue él. Pero entonces él viene y te tira otra cosita más para adelante. Es que a él no le gusta maíz. ¿Me entiendes? A él no le gusta el maíz. Vamos a estudiarlo, a ver qué es lo que él le gusta. Vamos a ponerle maní, a ver si él entra con el maní. Entonces, por eso no podemos darle la espalda al poder de él, porque él es un estratega. Dios mío. Ese hombre. Sí, ¿qué tú acabas de decir? No, porque te estoy diciendo para que se pueda entender lo que nosotros estamos conversando y podemos hablar en este hermoso día. Es una estratega. Tenemos que saber que él no es cualquier cosa, aunque muchos evangélicos lo tienen como tal, pero yo creo que no es como muchos lo pintan. ¿Me entiendes? Muchos lo están pintando como que si fuera algo que insignificante. Algo insignificante. Es como chocante, porque lo ponen como el diablito sucio, pero lo tienen en todos lados. Lo tienen en todos lados. El diablito que no puede con él, pero está en todos lados. Y tú dijiste algo, cuando hablaste de estratega, que es lo que la gente no ha analizado. ¿Cuántas generaciones hay desde Adán y Eva hasta aquí? Muchas.
Tú no estás viviendo desde ese tiempo, pero él sí. Él sí. Desde antes de eso, él está ahí. Y él engañó a la expresión humana que había sobre la tierra de la santidad. Eso no era gente que se tenían que poner a ayunar 30 días, 80 días para que Dios se les revele. Dios hablaba con ellos todos los días. Y él lo engañó a ellos. Él se atrevió a tentar a Jesús. A tentar a Jesús no es cualquier persona. Y él se atrevió a hacer eso. O sea, hay que saber con quién es que estamos nosotros peleando. Hay que saber. A veces creemos que cuando la Biblia dice que no ignoremos sus artimañas, sus planes, es que estemos pendientes y a veces estamos metidos dentro de los planes del diablo y no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, la división que hay en la iglesia, ¿de quién es el plan? De Dios. La iglesia está dividida y no hay quien me diga que no. Ahorita yo vi un video donde habían 3 cultos. Había una iglesia una frente a otra y había un culto como 3 casas más para adelante. Eso es división. Porque que tú montes una iglesia frente a otra, eso no es unidad por ningún lado. Y esos son planes de quién, de Dios. ¿Dios que quiere que haga eso? No. La iglesia está segregada en un grupito. El grupo de fulano, el grupo de perencejo. ¿De quién es ese plan? De Dios. Entonces a veces estamos metidos dentro del plan del diablo y no nos damos cuenta, creyendo que nos estamos yendo en gloria y no nos estamos yendo en gloria. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. Hay algo que quiero que analicemos antes de que alguien más tome la palabra. Yo veo gente discutiendo y hablando mal de otro, y discutiendo con problemas con otro y hablando en lengua al mismo tiempo. Dios está ahí. Alaba lo que él vive. Tú y yo tenemos un problema. Este hombre que está aquí al lado mío me pregunta el problema que tú y yo tenemos. Yo por eso hay que hablar en lengua. O sea, el Espíritu Santo es chismoso. Que tú y yo tenemos un problema y él viene sobre mí y tú hablas en lengua. Entonces nosotros le hemos abierto la puerta al diablo y a veces estamos hablando lengua de demonio, haciendo creer que son lenguas de... Creo que me estoy saliendo del tema. ¿Qué ustedes opinan de lo que dijo mi hermano Víctor Alfonso? Bueno, realmente yo opino que en vez de ellos tenerlo como cualquier cosa, lo tienen como su Dios. ¡Ay! Porque yo digo que lo tienen como su Dios, porque el creyente no puede mencionar tanto al diablo. Porque es que la Biblia es clara y todos con diferentes palabras hemos dicho lo mismo. Lo mismo se ha dicho con diferentes palabras. Que simplemente hay que resistir y ya. Y obedecer. Lo que le pasó a Job no fue lo mismo que le pasó a David. Porque lo de David fue consecuencia. Pero David se enfrentó al diablo. Dijo, no, porque David sabía lo que él había hecho. Lo que pasa es que a veces nos hacemos lo loco y no queremos tomar conciencia de que, bueno, yo hice mal, Señor, mira, yo estoy aquí delante de ti, yo estoy mal, lo hice mal, perdóname y ya. El problema es que queremos convivir, queremos vivir diariamente con el diablo. Lo hacen parte de su vida, son parte de su vida, no lo hacen, lo quieren hacer, no, son parte de su vida, son su Dios. Simplemente eso, porque no puede tener tanta potestad ni tanto poder. Porque se supone que yo no tengo poder, pero a quien yo le sirvo sí tiene poder. ¡Dios mío! O sea, a quien yo le sirvo tiene poder. Entonces, yo no tengo que estar con ese enfrentamiento. Ana pasó su proceso, si de proceso vamos a hablar. Y Ana no contendió ni siquiera con Penina. Ella fue, ¿quién fue Ana? Donde ella sabía quién podía ayudarla. Eso es simple. Y donde usted sabe, donde usted tiene que ir. ¿Dónde usted tiene que ir? Donde Dios, porque a Dios que usted le sirve. Usted no tiene que rendirle cuenta a nadie más que a Dios. Santo Dios mío. Sea por proceso o por consecuencia, es a Dios. Usted tiene que ir donde Dios. Está fuerte eso. Y ya. ¿Quién fue que castigó a Dios? ¿Satanás o Dios? Digo, ¿quién que castigó a David? ¿Satanás o Dios? Amén. Así es. Y para agregar algo que dijo el varón, y es que aún con todo el poder que él tiene, quien le presentó a Job fue Dios, a Satanás. Porque Satanás no fue a hablar de Job. Quien le dijo, no has considerado a mi siervo. Yo creo que sí. Fue Dios quien le presentó a Job a Satanás. Porque Dios sabe que porque Dios sabía, que conocía. Satanás andaba mirando. Sí, pero conocía. Y no considerado tú sabes, a su siervo. Exactamente, porque como él sabía del vallado, como decía el varón, sabía del vallado porque ya había ido. Pero Dios conociendo el corazón de Job, y eso es lo que tenemos que procurar, que Dios conozca nuestro corazón. Wow. Porque Dios conociendo el corazón de Job, sabiendo que Job, aunque pase por lo que tuviese que pasar, nunca le iba a fallar. Santo. Entonces Dios permitió
Y le dijo Satanás, sí le dijo a Dios lo que quería hacer y Dios se lo permitió. Porque todo lo que Satanás puede hacer en nuestra vida es porque Dios se lo permite. Si es que no le damos una legalidad. Porque ya cuando le damos la legalidad, pues él puede hacer lo que él quiera. Pero si estamos bien delante de Dios, todo lo que él pueda hacer en nuestra vida es porque el Señor se lo permite. Porque él con todo su poder delante de nuestro Dios es limitado. Amén. Continuando, Fluye, pastor. dice la Biblia, porque ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero por el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué sucede? Hay, como hablaban los muchachos, yo creo que el diablo no tiene que molestarse tanto. Porque ya si yo estoy en pecado, ¿para qué el diablo me va a atacar? Porque ya yo estoy en pecado, yo soy de él. Y yo tengo una alabanza siempre en mi boca. Y vivo juzgando a los demás cristianos. Esto sí, esto no, estos se van para el cielo, este es del diablo. ¿Y quién soy yo para estar juzgando y clasificando? Como vemos en las redes sociales, las almas se están perdiendo, están sedientas de una palabra. Y nos ocupamos más por señalar al hermano Víctor Alfonso, al hermano Robert, que Robert se viste así. Las personas están sedientas, necesitan una palabra. Y yo creo que el diablo no tiene que pedir permiso para zarandear a esa persona, porque ya esa persona le están dando, están de parte de él, porque están pecando. Dice la Biblia que yo debo sacar primero la viga que tiene mi ojo para yo ver la pajita de mis hermanos. Y no estamos haciendo eso. Yo me considero como un santo. Yo soy el santo. Yo estoy bien. Y todos tenemos un defecto. Solamente Jesús no pecó, no concibió pecado. Pero nosotros, de abrir nuestra boca con una mirada, con una simple cosa, ya pecamos. Y este es un mensaje para edificación. Principalmente esto no es chisme. De aquellos hermanos que han tomado las redes para clasificar cuáles son del diablo y cuáles no. El que es del diablo es el que hace la voluntad del enemigo. Bueno, vamos a ir concluyendo. Tu hermano Víctor Alfonso. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ha sido, este tema es de mucha bendición y de mucho conocimiento, porque es que nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de quiénes somos, es lo primero, y de quién es el enemigo, porque tenemos que conocer con quién estamos peleando. Ahora bien, como en el principio hemos estado hablando, de que hay cosas que le pasan al ser humano y le pasan porque Dios lo permite. Ahora bien, lo que yo entiendo es que nosotros siempre, los creyentes, que tenemos que estar en obediencia y hacer la voluntad de Dios. Y entender sobre todo, que para que el enemigo pueda tocarme a mí, tiene que tener una legalidad. Y mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no va a poder penetrar. Ahora bien, él puede querer hacerme daño porque entendemos que le estamos haciendo daño. ¿Me entiendes? Hay batalla. Yo estoy tratando de predicar, quitarle las almas, y el enemigo va a tirar pero hay un cerco que está alrededor de lo que le teme. Alaba que vive. Entonces yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya está bueno. Y creo que hay gente que lamentablemente están dañando, empañando el evangelio, y hay una generación que está subiendo y está subiendo con ese conocimiento errado, contaminado, y es bueno que despierten a tiempo, porque de verdad que es muy triste, hermano Robert, y cada uno de ustedes, es muy triste ver cómo la gente han tenido el enemigo tan presente, que en sus conversaciones se siente como que hay ira,
Wow. Como que el enemigo está con ellos, ¿me entiendes? Un evangelio flemático. Como que, wow, pero yo escuché una entrevista de dos sicarios, de dos sicarios, una entrevista que le hizo un muchacho ahí que tiene una paginita también. Y uno de ellos, uno de los pastores que él invitó, que ellos dicen que son pastores, pero una palabra que yo escuché que dijo uno, mencionando el nombre de este muchacho, que ellos tienen batalla, no voy a mencionar el nombre, y él dijo una de las palabras, para que nos matemos. Tú vas a tener que matarnos. Tú vas a tener que matarme. Eso fue, yo me asusté, varón, y le di, yo creo que yo repetí la palabra, no me acuerdo, para no poder hablar cosas que uno no me entiende. Varón, le estamos dando una legalidad al enemigo terrible, y después decimos, no, porque el enemigo, pero es tu hermano, y tú eres de que pastor, y como tú dices, de que no, para que nos matemos. Yo imagino a Pablo, Pedro, prepárate que voy para allá para que nos matemos. Y esa gente, amado, tenemos que cuidarnos ahí, porque a veces, como decía nuestro hermano, le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo se mete, como nosotros no tenemos la visión suficiente, no lo vemos. Varón, ¿cómo que nosotros le abrimos la puerta, le colamos café, le decimos siéntate con un abanico para que no le dé calor? Lo que pasa es que hay gente, a veces tú le escuchas hablando, y ellos hablan como que ellos son los que tienen la verdad, que ellos son los que están bien, que ellos son los que están haciendo la cosa correcta. Entonces muchas veces el enemigo es que está obrando en medio de ellos y su fruto lo identifican. Porque inmediatamente yo te diga a ti, para que tú y yo nos matemos, a lo que tú quieras. ¿Dónde está Dios ahí? A lo que tú quieras. Vamos a matarnos, sal, que nos vamos a encontrar donde tú quieras. Tú eres un hijo del diablo. Tú eres, amado, son cosas que nosotros mismos metemos a Satanás en el asunto. Pero para concluir con mi parte y pasar a nuestro hermano Robert, de la única manera que el enemigo puede estar lejos de nosotros, a una distancia, porque los ángeles nos van a dejar que llegue, es nosotros someternos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, Dios le bendiga de una manera especial. Reiteramos aquí el llamado que hicimos hace varios días a la unidad. Señores, tenemos que quitar todo prejuicio de nosotros, todo egocentrismo y unirnos como iglesia. El llamado para que nos pongamos todos de acuerdo, para que nos reunamos todos un día y demostrar al reino de los cielos que aquí verdaderamente hay unidad. Si te gustó este contenido y quieres que sigamos haciendo contenido de esta clase, solamente comenta, comparte. Y si eres nuevo, suscríbete. Esto es Restauración. Bendiciones.